prescripcionenfermera.com. Tema 8. Importancia de un lenguaje profesional. Al parecer, enfermería es una profesión y el enfermero es un profesional. Profesional es aquel que tiene facultad, como consecuencia de aplicar unos conocimientos, una ciencia propia. Existe o debe existir, por lo tanto, una ciencia enfermera que sustente la reconocida facultad de nuestra profesión. Detengámonos a considerar una consecuencia directa de esta afirmación. La base del pensamiento racional son los conceptos abstractos. Estos conceptos se identifican con palabras cuyo conjunto articulado llamamos lenguaje. Sin un lenguaje, por rudimentario que fuera, no podría darse ningún tipo de pensamiento verbal, del que derivar ninguna filosofía ni ciencia. Por lo tanto, si suponemos una ciencia enfermera, esta debe derivarse de un pensamiento enfermero previo y este a su vez no podría darse sin un lenguaje enfermero válido. Hablamos de una función imprescindible del lenguaje, que antecede al uso seglar de la comunicación entre profesionales. Esto es, la propia conceptualización de los hechos con una clara identidad enfermera, cuyo logos es el cuidado de las respuestas humanas inadecuadas. Hemos mencionado también la función más fácilmente reconocible del lenguaje, que es la comunicación entre individuos. Queda claro que, aun siguiendo las mismas normas gramaticales, si cambiamos el léxico entre dos grupos de hablantes, sería imposible ninguna transmisión de información. Tampoco inventando las palabras cada vez que se intenta decir algo se conseguiría ningún fin. Por el contrario, el lenguaje tiene que ser común y las palabras conocidas, tanto por el emisor como por el receptor del mensaje, para que se dé una comunicación efectiva. Volvamos al lenguaje de enfermería. Si a una misma situación se le da un nombre diferente cada vez, si a la hora de nombrar un problema se inventa el diagnóstico, será bastante difícil para otra enfermera la interpretación de lo escrito. Peor aún, será prácticamente imposible la comparación de situaciones similares nombradas de forma diferente, condición inherente a la inducción de principios y posterior elaboración de conocimiento científico. La enfermería como ciencia necesita un lenguaje en el que expresar su particular visión de los fenómenos de salud-enfermedad y las respuestas humanas derivadas, con el fin de generar conocimiento enfermero y dejar registro de él. La enfermería como profesión debe poder recoger el legado del conocimiento científico enfermero para poder aplicarlo y usar el mismo lenguaje en su práctica para la comunicación entre profesionales. Visto así, la principal preocupación de la disciplina enfermera, tanto científica como clínica, sería consensuar un lenguaje propio y común, incluso desarrollarlo si no existiera como tal. Este sería un paso ineludible para el avance de la profesión hasta agotar las posibilidades que da el marco legislativo. Por supuesto, esta necesidad de un lenguaje profesional propio, generalizado y único ya se observó antes incluso de la aprobación de las leyes que establecen la profesionalidad de la disciplina. El colectivo de enfermería en España, representado por su organización colegial en colaboración con el Ministerio de Salud y Consumo de la época, comenzó a desarrollar el proyecto de normalización de las intervenciones para la práctica de enfermería, con sus siglas NIPE. Para poder desarrollar planes de cuidados estandarizados, hubo que recurrir a un lenguaje también estándar, que resultó ser el NNN. Estas siglas hacen referencia a los diagnósticos enfermeros NANDA, resultados NOC e intervenciones NIC. Desde entonces, la profusión de literatura científica enfermera sobre y en base a NNN da una idea de la validez y aceptación de este sistema terminológico. Por si esto fuera poco, recientemente se ha aprobado el Real Decreto 1093 de 2010, del 3 de septiembre, por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos del Sistema Nacional de Salud, en cuyo anexo séptimo se establece la obligatoriedad de codificar en el informe de cuidados de enfermería los diagnósticos NANDA, los resultados con NOC y las intervenciones con NIC, oficializando de hecho este lenguaje en el territorio español. Tenemos razones, por tanto, para hablar de un lenguaje, un idioma oficial enfermero. No es un lenguaje natural, formado por el uso a lo largo de los años, es un lenguaje artificial, cuyas palabras a día de hoy el colectivo desconoce. Debería explicarse, no obstante, que el nuevo lenguaje no supone una modificación de la práctica diaria, sino de su conceptualización y registro. La difusión de dicho lenguaje entre los profesionales en activo y su inclusión dentro del plan de estudios de enfermería
deben ser una prioridad para las autoridades y organizaciones. Además, un lenguaje no se forma exclusivamente de palabras, sino de una gramática que las articule, y en este caso, vendría dada por el propio proceso de atención de enfermería, el PAE, que sí nos es familiar.